Entonces, tal como dije en el video anterior, llegamos hasta aquí, terminamos la República Conservadora, hablamos de la cuestión del sacristán, que fue ya el primer conflicto entre el Estado y la Iglesia, y se comienza a cuestionar esta separación que debería tener el Estado con los temas religiosos. Y dijimos que José Joaquín Pérez va a ser el primer presidente que es de la fusión liberal conservadora, eso quiere decir que es una mezcla, y que él va a provocar el término de la República Conservadora y va a marcar el inicio de la República Liberal. De hecho, en Chile ya había una especie de sistema de partidos para este siglo XIX, donde estaban los pipiolos y pelucones, pero que ahora ya tenían organizaciones que defendían sus ideales. Por ejemplo, los pipiolos ya habían creado, a manos de Benjamín Vicuña Maquena, el Partido Liberal, el Partido Radical con líder Pedro León Gallo, que estaba en contra de esta fusión liberal conservadora, y también el Partido Democrático a manos de Malaquías Concha. En cambio, los pelucones o conservadores dijimos que estaban divididos, ¿cierto? En el que apoyaba al presidente nacional o monbarista, o el Partido Conservador o ultramontano, que se había aliado con los liberales y había creado la fusión liberal conservadora. Pero el primer presidente que va a ser puramente liberal va a salir específicamente de este partido, que es el Partido Liberal. Este presidente va a ser Federico Errázuriz Zañartu. Es elegido en 1871, es electo sin apoyo de la fusión, eso quiere decir que es el primer presidente liberal, y la fusión liberal conservadora llega a su fin. Él va a hacer reformas constitucionales en 1864, eso quiere decir que va a cambiar las leyes. Esta serie de reformas va a hacer, primero, va a crear la ley de entierro disidente, eso quiere decir que la persona que no sea católica va a poder tener un sepulcro. También hace el cambio en la Constitución respecto de la libertad de reunión, de asociación, de imprenta y de enseñanza, que no había sido estipulada en la Constitución de 1833, como dije antes, muy autoritaria. También hizo una ley electoral donde había mayor control en el proceso, sobre todo para que no hubiese cohecho o la gente votara libremente. Había mayor conciencia respecto de la democracia que podía ejercerse en Chile. Se da fin al fuero eclesiástico, eso quiere decir que el clero podía ser juzgado por los tribunales civiles, ya no estaba completamente separada la iglesia del Estado, en el sentido de que podían ser juzgados, no eran impunes, o no podían quedar impunes si es que cometían algún delito. Y por último también se modifica el derecho a voto, mayor de 21 años si eran casados, 25 solteros, solo que ahora no se les solicitaba ni renta, ni propiedad o profesión, pero sí tenían que saber leer y escribir. De esta forma, puede votar más gente, pero aún así siguen excluidos gran parte de la población. Los analfabetos, que en ese momento en Chile muy poca gente, o en comparación con la totalidad del país, sabía leer y escribir, y también las mujeres. Entonces, primer presidente de la República Liberal. Segundo presidente va a ser en 1881 Domingo Santa María, quien va a presidir el mayor conflicto entre el Estado y la Iglesia. ¿Qué conflicto va a tener Domingo Santa María? Él defiende la elección del arzobispado de Santiago ante los conservadores. ¿A quién propone para este cargo? A Francisco de Paula Taforó como arzobispo de Santiago. Taforó es hijo legítimo, eso quiere decir que nace fuera de un matrimonio, y su pensamiento estaba muy cercano al liberalismo, por lo tanto fue rechazado en su cargo por el Vaticano. Domingo Santa María encuentra injusta esta decisión y toma la radical decisión de decir: no trataremos más con el Vaticano, y en Chile se van a comenzar a crear algo que llamaremos las leyes laicas. Eso quiere decir leyes que busquen que cosas que deberían pertenecer al Estado ya no sean religiosas. Por ejemplo, hace la ley de cementerios laicos. Antes todos los cementerios podían ser enterrados solamente aquellas personas católicas, porque los cementerios eran puramente católicos. Ahora no, van a haber cementerios exclusivos para aquellos que no sean de la religión o pueden ser o no serlo. La ley de registro civil y matrimonio civil, ya que antes la iglesia era la que cobraba y llevaba el registro de las personas que morían, las personas que nacían y las que se casaban, y de hecho ganaban dinero a partir de esto. Para este momento y de ahí en adelante, incluso hasta la actualidad, es el Estado el que se encarga de llevar este registro, y también del registro de nacimientos y muertes, como también de matrimonios. De esa forma comienza un proceso de secularización o laicización del Estado chileno. Se quiere decir que el Estado comienza a propiciar esta separación y a volverse no religioso.
pese a que la Constitución todavía señala que la religión católica es la religión oficial. Esto solamente hasta 1925 se va a llevar a cabo la separación definitiva entre ambos. Tercer presidente que no sale aquí es Aníbal Pinto Garmendia, porque ya lo vimos en la clase pasada, dijimos que uno de lo más relevante respecto de su cargo va a ser el hecho de que fue quien presidió el conflicto con la con la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre. Último presidente de la República Liberal va a ser José Manuel Balmaceda, quien toma el cargo en 1886. José Manuel Balmaceda, ahí sale su imagen, va a buscar el progreso material de Chile, específicamente desarrollar la industria. No obstante, comienza a tener problemas con los liberales, que era su partido, y también con los conservadores, porque comenzó a gastar muchísimo dinero de las ganancias que tenía Chile por el salitre. Recuerden que gracias a la guerra teníamos este territorio en el norte. Y debido a que no les dejan llevar a cabo este desarrollo, comienza a aplicar medidas represivas. Cierra el Congreso, por ejemplo, que estaba en su contra, y se otorga el mismo presupuesto que el año anterior. Eso quiere decir que el presupuesto que tiene que ser aprobado por los congresistas, él se lo da a sí mismo. ¿Qué reformas o obras públicas va a hacer? Líneas férreas y puentes, por ejemplo el viaducto de Malleco, crea la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. De hecho, la primera médica de Chile, que es Eloísa Díaz, y de América del Sur, sale de esta universidad o escuela, crea la Universidad Católica, funda el Instituto Pedagógico, donde van a salir los docentes, y también incorpora a Rapa Nui dentro del territorio chileno, que lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿por qué si todos los aspectos que vemos es bueno, el Parlamento está en su contra? Eso quiere decir los senadores y diputados. Porque el proyecto económico de Balmaceda hacía que se tratara de aumentar o incrementar los recursos del salitre. Y el salitre, para este momento, estaba casi en totales manos extranjeras, sobre todo inglesas, y de este personaje que va a ser el rey del salitre, John Thomas North. Segundo, la oligarquía está en peligro, porque José Manuel Balmaceda nombra como sus ministros a jóvenes que no pertenecen a los grupos más altos ni más adinerados. Y por último, porque él comienza a ejercer autoritarismo. El Parlamento le pone tantos obstáculos que él comienza a tomar decisiones fuera de la Constitución o ilegales para llevar a cabo su proyecto, lo que va a provocar en 1891 una guerra civil, donde se va a enfrentar José Manuel Balmaceda y el ejército que lo apoya versus el poder legislativo, eso quiere decir el Parlamento, y también la Armada que va a apoyar en este caso. El conflicto se lleva en 3 etapas. La primera, 2 batallas importantes que va a ser con Placilla, donde Balmaceda es derrotado. La segunda, Balmaceda renuncia y decide refugiarse en la embajada argentina. Y en un tercer momento, el 19 de septiembre, Balmaceda se suicida y se instaura en Chile ya una república no presidencial. El presidente no es lo más importante, sino que una república parlamentarista. Eso quiere decir que el Parlamento de los 3 poderes del Estado es el que va a tener más poder. ¿Cómo quedaría entonces nuestra línea de tiempo respecto de los presidentes? Sería JJ Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt dentro de la República Conservadora, José Joaquín Pérez como el intermedio, después Federico Errázuriz Zañartu, tenemos a Aníbal Pinto Garmendia y Domingo Santamaría. Él comienza el problema o la guerra del Pacífico del salitre. Domingo Santamaría termina de firmar los últimos tratados con Perú y Bolivia, y el último presidente, José Manuel Balmaceda. Y esos van a componer los presidentes que componen la República Liberal. Entonces, ¿qué es importante para el cuestionario específicamente? Recordar qué hace cada uno de ellos, por eso están separados, qué problemas tienen o qué reformas hacen en este periodo, y qué provoca también el fin de una república a la otra. Eso, chicos, vamos a profundizar los contenidos en tutorías o sesiones, y cualquier consulta o pregunta me la hacen ahí para ayudarlos en su último cuestionario evaluado. Que estén muy bien. Chao, chao.